¿Qué alegarás en el día del juicio final? Los invito a abrir sus confesiones y tener sus Biblias a mano, porque en el día de hoy vamos con la ayuda de nuestro Padre, a terminar el tema del capítulo número 11 de la justificación de nuestra confesión bautista del año 1689. Y vamos a ver los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6. Y en esta ocasión le he decidido poner al sermón, o sea, basado en lo que expone esta confesión, el título es con signo de pregunta: ¿qué alegarás en el día del juicio final? Y antes de lecturar, o sea, la confesión, lo que voy a hacer es, voy a leer en esta semana, o hace un rato, se subió al canal, ahí en YouTube, creo que otros temas sobre la justificación. Y en uno de esos, creo que es el de Thomas Brock, es el que tomado, o sea, el que tenía el libro Remedios Preciosos contra la Artimaña de Satanás y otros libritos. Él tenía uno que yo subí, que lo lecturé, que es de él, y eso es lo que voy a tomar ahora para hacer una pequeña introducción. Y él, Thomas Brock, en 9 consolaciones poderosas que fluyen de la justicia imputada de Cristo, uno que lecturé ahí, creo que dura como 1 hora y 3 minutos, algo así, largo. Pero al final, en el 9º punto, cuando él está hablando, en una parte, cuando ya está terminando, él dice así, textuales palabras de Thomas Brock, dice así: en el gran día del Señor, cuando los santos comparezcan ante el tribunal de Dios, vestidos de justicia perfecta de Jesucristo, prevalecerán y serán pronunciados justos en el tribunal de la justicia divina, cuya sentencia llevará sus almas de consolación y las almas de los pecadores de desconcierto. Y bueno, da la referencia de Apocalipsis 20, Apocalipsis 2:10, ¿no? Y él dice así, fíjense, es tremendo, dice así: supongamos que vemos a un pecador creyente levantando la mano en el banquillo del tribunal, dice así. Los libros abiertos, el acusador de los hermanos presentes, los testigos listos y el juez en su estrado diciendo: esto al pecador en el banquillo. Oh pecador, pecador, compareces ante mí acusado por muchos millones de pecados de comisión y por muchos millones de pecados por omisión. Has quebrantado mis leyes santas, justas y rectas, más allá de lo que es posible concebir o expresar, y por lo tanto eres hallado culpable. ¿Qué tienes que decir a tu favor de por qué no tienes que ser condenado eternamente? Oyendo esto, el pecador se declara culpable, pero a la vez anhela sinceramente tener el tiempo y la libertad de presentar sus razones por las que merece esa terrible sentencia: apartaos de mí, malditos. El juez le concede su pedido. El pecador alega que Jesucristo, su garantía por su sangre y su sufrimiento, ha satisfecho total y completamente la justicia divina, que en el madero ha pagado la totalidad de la deuda y que no puede ser que la santidad y la justicia sin mancha de Dios demande 2 veces una satisfacción. Y bueno, sigue hablando un poco más, ¿no? El relato está ahí en el canal, el que dura 1 hora y 3 minutos. Y eso es lo que vamos a ver un poco el día de hoy, con la ayuda de nuestro Padre. He tratado de apurarme, he tratado de resumir lo que más pude toda esta semana.
Y vamos a ver si vamos a los puntos 2, 3, 4, 5 y 6. Y los voy a tratar de hacer. El punto 2 es el que más voy a tratar, que me voy a frenar. Los demás ya los vimos. Ya lo vimos, que ya los voy a decir dónde los pueden encontrar. Pero es el 2 donde yo he hecho un poquito más el ancla. Y lo lecturo. Punto número 2 de la justificación. La fe, que así recibe a Cristo y descansa en Él, dice la confesión, y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está solo en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Bueno, vamos a frenarnos ahí, en el punto número 2, ahí. Y voy a hablar un poquito sobre ese punto. Entonces vemos que ahí, que la fe, o sea, vamos a ver que está hablando, la confesión es el instrumento, no es la, vamos a decir, la causa, ¿no? O sea, por la que Dios nos justifica, que ya lo estuvimos viendo el domingo pasado, si subí algunos audios también al canal, que hablan mucho de eso, ¿no? Entonces la fe es solamente el instrumento, se repite, tengan paciencia porque se repite siempre casi lo mismo cuando está hablando de la justificación. Así que, entonces, es solamente la fe. ¿Se acuerdan ustedes de las 5 solas, de la sola fide, que una vez estuvimos hablando? No voy a abundar sobre eso, pero ya lo estuvimos hablando. Entonces es solamente la fe, la mano, el instrumento o el tenedor, lo que vamos a decir, o como Pink dice también y otros más, cuando el instrumento es solamente la fe. No es que lo que es el tenedor que pincha, nada más un instrumento, pero lo que te alimenta es la carne o lo que vos pinchás para llevar a la boca. El otro solamente es un medio, nada más. O cuando abrís la canilla, es un medio que abre la canilla y solamente lo que sale, que te va a calmar la sed, es el agua. Entonces, lo que te va a justificar es Cristo, no tu fe. Y eso es importantísimo, amado, porque en el día de hoy a mí no me va a hablar la cantidad de puritanos y bautistas particulares como John Hill y otros más en esa época. Yo sé que en el día de hoy hablar estas cosas es piedrita en el zapato, no molesta, pero en esa época no se lo tomaban a la ligera. Y más hablando del sistema, vamos a decir, de la doctrina de la justificación, porque en esa época tanto Hill, otro poderoso era A.W. Pink, y todo eso combatían ardentemente, vamos a decir, contra las doctrinas de Arminio. ¿Por qué? Porque, lo digo con amor en el sentido de esto, porque a ustedes no lo crean, muchos lo toman a la ligera, pero ustedes ven los escritos de muchos puritanos y ellos investigaban y llegaban a la conclusión de que muchos creían que habían sido justificados por la fe. Y no es así. Fueron justificados, o sea, por la obra que llevó a Cristo. La fe solamente es un medio, no la fe. Y después del rato les voy a mostrar algunos escritos, como vamos a decir Hill y otros más, vamos a decir, hablaban sobre eso. Es importante distinguir esto. Entonces, la fe solamente es un instrumento que Dios nos da, incluso a nosotros, para llevarnos a traerlo o creer en la promesa que Él nos está dando. Entonces, eso es importante que lo establezcamos como base. Romanos 3, 28 al 30 dice, porque sostenemos que uno es justificado, y fíjese, porque ahora voy a leer el texto, pero el problema es que hay muchos textos, como creo que Romanos 4.3, Romanos 4.9, y el otro no me acuerdo si es Romanos 4.22, y siempre dice por la fe. Entonces uno cree que es por la fe, pero no, es un instrumento. Bueno, sigo leyendo, porque sostenemos que uno es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, o ese que el Dios de los judíos solamente no es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles, ya que es Dios uno que justificará a los circuncidados por la fe y los incircuncisos por medio de la fe. Ahora les vamos a seguir avanzando un poco. Entonces, la fe solamente es un medio con lo cual nosotros nos apropiamos, vamos a decir, o nos quedamos unidos, cuando estuvimos hablando de la unión con Cristo. Entonces es importantísimo de entender eso, que no son, vamos a decir, las buenas obras. Si mi fe fuera, vamos a decir, que por la cual soy justificado yo, aunque ustedes no lo vean, o que muchas personas sinceramente en su corazón no lo ven,
Pero confiar en mi fe es como confiar en que mi fe me justifica a mí. Sería tomado como una buena obra de algo por lo que yo hice. Y sabemos que eso ya dejaría de ser gracia, total gracia, ¿no? Entonces tendría que, vamos a decir, a excluirse, o sea, eso de nosotros, de nuestras mentes, creer que es nuestra fe. Nuestra fe la que nosotros somos justificados. Estuvimos viendo el domingo pasado que el hombre era justificado por medio de la fe y sin, ya no sé si se acuerdan, sin las obras de la ley. Esto es importante. Entonces, en el día de hoy vamos a seguir en esa misma línea de pensamiento que veníamos hablando el domingo pasado. Y ahora con relación a la fe, aunque toqué un poco esto el domingo pasado, si nosotros somos justificados, vamos a decir, solamente por medio de la fe y creer que la fe nos justifica, eso se trataría, no sé si se entiende lo que estoy tratando de exponer, eso sería como una obra. Y Gálatas 3, versículo 2 dice esto. Dice, esto solo quiero saber a vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces nosotros lo que oímos con fe, o sea, con fe, creyendo lo que Dios dice, esa promesa de salvación, Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y bueno, Él ha sido nuestra propiciación y todo lo que estuvimos viendo. Creer en eso, o creer en Cristo, que ya ahora vamos a ir profundizando un poco más, esto ya lo vimos, muy básico, pero lo hago para refrescar la memoria. Sería como volver a las obras de la ley, empezando por el Espíritu, volveríamos otra vez a la obra de la ley, creyendo que Dios no toma la fe. Y ya lo dije hasta el cansancio hace años. Muchos dicen a la persona, tenés que creer, tenés que arrepentirte, es un requisito, aunque Dios lo manda. Eso no salva a la persona. Cuando la persona eso, ya lo vimos el domingo pasado, antecede a eso, la regeneración y la conversión viene del orden saluti, viene después. Entonces es importante entender que una persona ha creído porque ha sido regenerada, tiene fe porque cree, en el sentido que tiene vida. ¿Por qué es importante esto, Daniel? Bueno, en Gálatas 1:6, no sé si se acuerda, creo que el otro año fue que hablamos de Gálatas, y Pablo lo hace, es muy claro cuando dice, si alguno predica otro evangelio, anatema sea. Entonces predicar un evangelio o el mismo evangelio, pero diciendo que por qué estás bien para con Dios, o sos perdonado, o sos justificado, y vamos a decir porque creí, entonces eso siguió con el día del juicio y dice, ¿por qué yo tengas que alegar algo? Y en ese día, que va a ser vitalicio, en ese día cuando el Señor abra el libro de la vida y todos vamos a ser expuestos ahí, y entonces ¿por qué? Y va a decir, ¿por qué creí? O sea, ¿qué será? ¿Estás confiando, estás depositando tu fe? O sea, es como depositar tu fe en tu fe. No depositar la fe vaciándome en la obra que hizo en Cristo. Esa es la diferencia abismal. Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico, recién leí Gálatas 3:2, pero ahora Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, aunque está hablando de la circuncisión, podríamos decir que una persona que confía en su fe o en esa pequeña obra tendría que estar obligado a guardar todo, porque está confiando que sea en algo en que él ha hecho. Sabemos que la Biblia tiene una sola interpretación, vamos a decir, y Pablo está hablando de otra cosa ahí. Pero el principio también podría tomarse como que una persona que confía en algo, aunque sea en la fe de él estaría confiando como en una obra. Y sabemos que Isaías 64:6 dice que para Dios son trapos de inmundicia, algo. Solamente tenemos fe porque Dios, el Señor es el autor y consumador de nuestra fe, y se nos fue concedido que no solo que creamos, sino que padezcamos. Entonces se nos ha concedido que creamos.
Entonces el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, de creer en Jesucristo. Entonces, cualquier acto que yo quiera hacer, incluso considerar que mi fe se transforma en una obra, en que yo estoy confiando en algo, ¿en qué? En que yo creí. Y eso es horrendo, amados, tratar de... Entonces, debemos entender eso. Cuando llega a Cristo, cualquier medio, lo que nosotros creamos, cualquier medio, meta que depositemos, incluso creer que nuestra fe, no es así, porque Cristo es el fin de la ley, o sea, llegó al final de todo, no hay nada, solamente podemos confiar en la obra que Jesucristo ha realizado, y eso es la fe, cuando hablamos de justificación solo por la fe. Entonces, es importante, Pablo, escuche bien esto. Muchos no niegan a Cristo ni el verdadero evangelio, aunque lo reducen un poco. Hay que tener cuidado, porque en la época de Pablo habían falsos apóstoles. ¿Se acuerdan cuando estuve hablando del libro de Gálatas? Los falsos apóstoles, ellos no negaban a Cristo. No es que negaban a Cristo, ellos decían Cristo más las obras de la ceremonia, Cristo más los rituales, Cristo más la circuncisión. Y hoy tenemos muchas denominaciones que no niegan a Cristo, ni siquiera el verdadero evangelio, pero Cristo más el hablar en lengua, Cristo más la unción del Espíritu, Cristo más si no te has bautizado, Cristo más. Y siempre Cristo más algo, no es así, es solo Cristo, solo fide, sola gratia, para que pueda ser solideo gloria para Él. Entonces ahora no estamos negando la santificación y las obras, porque como digo hace rato, atrás mío está el cartel de hace años, le falta siempre lo mismo, el 10, para buenas obras, pero esas obras son un resultado nada más, y es importante que podamos entender esto y afianzarnos bien en esto. En Efesios 2, 8 y 9, que está atrás mío, en el cartel ese, acuérdense que estuve hablando el domingo pasado y no me dio tiempo de explicar exegéticamente o la gramática de la palabra ahí en el Koiné, pero sí la idea, por lo menos, para que puedan entender. En Efesios 2, 8 y 9, más allá de hablar, como dice ahí, que esto no es de vosotros, que no es solo la fe que está ahí atrás mío, está hablando más de todo el proceso de la salvación, y esto no es de vosotros, ni siquiera la fe. Fíjese atrás mío, ese es un medio. Bueno, esto no es de vosotros, la fe no es de vosotros, la salvación no es de vosotros. ¿De qué es? Si alguno se quiere jactar, que se jacte solamente en la cruz, decía Pablo. En el Antiguo Testamento lo mismo, decía Jeremías 9, 23 al 24, y así dijo el Señor, que no se alabe el hombre en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más si debe, dice, de alabarse que sea en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia. Y bueno, sigue hablando el Señor. Entonces, no podemos alabarnos, no podemos jactarnos. Creo que no me acuerdo bien porque no lo tengo anotado, pero no me acuerdo si en 1 Corintios 4, 7 dice, como que de qué me puedo jactar, de lo que me fue concedido. Todo es un don, toda dádiva es un regalo del cielo. Hasta el poder creer. ¿Qué busco esto? ¿Atacar un sistema contrario de interpretación arminiano? No, lo que busco es que la mayoría de nosotros teníamos esta forma de entender, y por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, Él nos humilló y como decía Long John, nos tiró al suelo para que podamos mirar para arriba. Entonces poder entender de verdad lo que es, que ni siquiera esa fe. Una vez que Él te tira al suelo, el Señor te levanta, te tira la mano para que vos desde el suelo puedas tirar tu mano, la fe, para poder levantarte de nuevo, bajarte del orgullo de confiar en algo. Entonces es por gracia, pero por medio de la fe. Romanos 4, 5 al 10,
habla de él, acuérdense, miren, estamos en una época que estamos viviendo para la Argentina, otros países también vecinos, y que es dura en el sentido laboral. Por la gracia del Señor Jesucristo, está relacionado con el tema que estoy hablando. Mi jefe me ha abonado el sueldo. No trabajo, tengo que ir a trabajar, trabajo de vigilancia, a la noche voy, vengo, y estuvo ahí. Incluso mi jefe me da a veces la comida, alguna comidita, ropa. Por la gracia del Señor, todo lo que recibo, la corbatita que tengo, la camisa, el pantaloncito, todo me ha dado mi Padre Celestial por medio de mi jefe que me ayuda. No es que yo compro las cosas o tengo. Sí, también, que nos ayuda y nos da. Eso es gracia. Mi jefe podría haber dicho, ¿sabes? Como me dijo la otra vez, ¿sabes, Daniel? Yo no te podría, hay como otros que no han perdido el trabajo, no te podría, me desligaría. Y él, movido a misericordia y con amor y bondad, me da y me sigue dando hasta que termine todo esto. Amados, dice Romanos capítulo 4, versículo 5 al 10, dice, y para que el que no trabaja, o sea, el que obra, pero cree en la justicia de los impíos, su fe le es contada como justicia. Bueno, la idea es así, yo no tengo tiempo de leerlo todo. Pero la idea es que si vos trabajás, dice Romano ahí, es justo que se te pague. Ahora, si alguien te da algo y vos no has hecho nada, ¿qué es? Tomado como un regalo, una gracia. Lo que estaba dando el ejemplo yo del sueldo, del trabajo, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos hablando ahora. Si yo puedo decir, hice algo, creí, me es tomado por justicia, entonces dejó de ser gracia, dice Romano ahí, capítulo 4. Ya no es más gracia, ya no dejó de ser, porque algo hiciste como para que o hiciste una poquita de algo y bueno, lo demás se te dio más allá de lo que vos hiciste, pero no es así. Esto es totalmente por gracia. No hay, como decía Spurgeon, pero en un librito, totalmente por gracia. Total, no cabe nada, no entra ni un alfiler de tu fe para ahí, no un granito de arena, nada ahí adentro. Entonces es importante. Ahora habla de Abraham, la escritura, ahora voy a hablar un poco sobre eso, pero la fe de Abraham que vamos a hablar y la fe de David que habla Romano ahí, que vamos a decir, no es que le estaba siendo contado a él para ser justificado, en ese sentido, sino que ellos, tanto David como Abraham, creo que en el punto número 6, que tengo que cerrar con eso, que esos van a ser cortitos, muy cortitos, este es el tema más largo del 2. Ellos confiaban, no sé de acuerdo con la teología del pacto nosotros, en esa promesa del Mesías, en ese sentido, pero su fe estaba depositada en que iba a venir el Mesías, en aquella simiente prometida, no en su fe. Aunque la escritura dice eso, que Abraham, ya lo vamos a ver en Génesis 15:6. Entonces es importante que entendamos esto, conocer, como dice, y su fe le fue contada a Abraham como justicia, creo que dice el 4, versículo 4:9 de Romano. Pero ahí acuérdense cuando vimos la teología del pacto de gracia, el pacto abrámico, ese dicotómico que estuvimos hablando hace un tiempo, y en Génesis 15:6 dice que a Abraham se le fue contado como justicia cuando creyó, pero no, Dios no lo tomó como justicia cuando creíste, entonces tu fe, porque tú has creído por tu fe, entonces por tu fe la que te va a ser justificado. No es así. Creo que Gil y otros más tuvieron duros encuentros con esto, creo con Jacobo Arminio y otro no me acuerdo que estaba en esa época. Pero en Génesis 15:6 dice que fue justificado. Acuérdense que él fue justificado incluso antes de ser circuncidado. Para esto tendrá que ver todo lo que vimos del pacto abrámico. Pero él fue justificado antes de ser circuncidado, antes de obrar esa obra de la circuncisión. Él ya había sido circuncidado antes de ofrecer a su hijo Isaac, creo que en el 22, si no me equivoco. Él ya había sido justificado. En el capítulo 17 vemos de la circuncisión, creo que en el capítulo 22, si no me equivoco, cuando es probado por su fe, pero su fe había sido probado como creyente. Entonces, y ahí se le contó, que ya después vamos a profundizar un poco más sobre eso. Pero eso es importante de entender, no podemos decir,
fue justificado porque cuando él creyó y hizo esto de circuncidarse, porque él, su hijo, como dice Santiago, que vamos a entrar dentro de un rato, que también lo vimos en el libro de Santiago eso. Pero tenemos que entender esto para aclarar qué relación entonces hay, todo lo que venimos hablando hasta ahora en estos 24 minutos, qué relaciones hay entre la fe y la justificación. ¿Cómo están relacionadas esto? ¿Cómo están conectados, podríamos decir? Y es importante que lo podamos entender para poder seguir entendiendo bien lo que nosotros creemos, es decir, como la justificación, como la entendemos nosotros, como la entendieron la iglesia primitiva. Entonces, esto que voy a decir ya lo hemos hablado nosotros. Uno es la causa instrumental y el otro la causa meritoria. Acuérdense que la fe, bueno, la fe, los reformados, o los de nuestra línea, los bautistas también particulares, ¿qué creían? Bueno, la causa instrumental es la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, solamente es el medio donde nosotros descansamos en el Señor Jesucristo por lo que ha hecho para poder ser justificados. Somos vaciados de nuestro yo, de toda confianza en mí mismo, en algo, entiendo todo lo que yo he hecho y estoy ante el trono de Dios y tengo que compadecer. Y entonces, ¿qué voy a alegar en el día de ese día del juicio final? Bueno, solamente que tengo fe y descanso en la obra que Cristo ha hecho. Eso es la causa instrumental, es el instrumento. La fe es aquello, vamos a decir, con lo cual nosotros nos aferramos para poder alcanzar esa justicia que Dios demanda. Dios no ha bajado los estándares, sigue teniendo la misma ley, vamos a decir que está. Hoy no es la fe. Que ustedes, hay un libro de Gil que habla de la justificación, que no lo estoy usando en este bueno, ahora cuando leo una estrofa de él lo voy a citar, pero ahora no lo estoy usando. Pero que habla de él que no había bajado los estándares, sigue estando, él hablando duro contra el arminiano. Él dice de que no es una nueva administración ahora por fe, que bajó. No, los estándares siguen siendo igual, los 10 mandamientos los tenés que cumplir. Si no podés, ¿qué vas a hacer en el día del juicio final? No, ahí está en la pared, tengo esa fotocopia de hace un tiempo. Eso es lo que se va a levantar en el día del juicio final. Entonces, la causa instrumental que nosotros creemos es la fe. Ahora, ¿por qué? Bueno, por la cual nosotros somos justificados. Hay muchísimos textos ahí, creo que la confesión está llena de textos. Romanos 3:28, 30, 5:1 de Gálatas 2:16. Somos justificados solamente por la fe. ¿De qué? De creer en el Señor Jesucristo. Esa es la causa instrumental. Pero tenemos Dios, ¿cómo puedo explicar? Creo que los puritanos lo explicaban. Dios no puede creer por nosotros. O sea, nosotros debemos creer. Pero Dios nos da, como decía creo Agustín, no me acuerdo bien porque lo estoy citando de memoria. Él nos da aquello que nos pide. Entonces, ¿qué? Él nos provee esa fe. Nosotros no somos justificados por nuestra fe. No es nuestra fe. ¿Por qué? Eso porque la fe solamente es un instrumento. La fe no es la base, o la base sobre la cual, vamos a decir, Dios hace su declaración, declararnos como justos. Como justos. En base a lo que hizo Cristo. Lo vuelvo a repetir, la fe solamente es un instrumento. No somos justificados por nuestra fe. Ahora lo voy a explicar bien. Que creo que es eis en el griego, no me acuerdo bien, no quiero decirlo. Y voy a explicar por qué no somos por nuestra fe, o sea, es que Dios ve nuestra fe y dice, lo voy a justificar porque vi que él iba a creer. Como veo que él va a creer, entonces no es eso. La fe no es la base sobre la cual Dios hace su declaración, sino que es, ahora vamos a ver la causa meritoria. La causa meritoria, ¿qué queremos decir? ¿O qué se quería decir cuando se estudiaba la justificación? O vamos a decir, la causa meritoria es el fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento sobre el cual nosotros somos justificados? ¿Cómo? ¿Me acerco? El Señor Jesucristo. ¿Se escucha ahí?
la base o la causa meritoria o el fundamento sobre la cual somos justificados, entonces ¿qué es? Es la justicia que hizo Cristo. Ahora ustedes saben, el Padre carga sobre el Señor, sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, todos nuestros pecados en sí mismo, porque Él obedeció la ley, entonces, tanto en su obediencia pasiva y activa somos nosotros justificados. Ahora no es por la fe nuestra, sino debido a la justicia de Cristo. Y eso es importante que podamos hacer una división. La causa instrumental y la causa meritoria. Bueno, rápido, si no lo entendieron, es así. La causa instrumental es la fe, por la que yo creo, vamos a decir, en el Señor Jesucristo, ¿sí? Es un instrumento, no es la base. Ahora la causa meritoria sería el fundamento, por la que Dios nos declara justificados o absueltos de nuestros pecados, como claro, Jesucristo, lo que Cristo hizo, todo lo que el Señor Jesucristo en su vida, su obediencia pasiva, tanto cumplir la ley, como pasiva muriendo en la cruz, la paga. Eso se debe entender porque si nosotros, amados, vamos a creer que fue nuestra fe, y no es así. Entonces, ¿por qué dice entonces en la Escritura? Yo lo expliqué, que Abraham fue justificado o le fue contado, que no me acuerdo por la palabra, creo que es acreditado ahí, a él, ahí puesto a su cuenta. Pero lo mismo, cuando hablamos de Abraham, que le fue imputado, puesto en Génesis 15:6, lo vuelvo a decir lo mismo, le fue contado, y se le fue contado como justicia, Romanos 4:3, creo que Romanos 4:9, y si no me equivoco Romanos 4:22, por ahí, no me acuerdo de memoria. Pero lo mismo, es la causa meritoria, el fundamento, vamos a decir, sobre el cual fue justificado Abraham. Acuérdense, creo que no me acuerdo no me acuerdo de memoria, creo que en Juan 5:58, por ahí, con ese yo soy, o unos versículos antes dice, y Abraham me vio y se gozó. Abraham tenía esa esperanza, como es en Gálatas también, ¿no? ¿De qué? En Cristo, en esa promesa de salvación que iba a venir. Aunque él no tenía toda la revelación como tenemos nosotros, él confió en la palabra, en esa promesa que dio, y le fue tomado por justicia, pero no su fe, no es porque él confiaba en su fe, él confió en la palabra que Dios le había dado. Entonces, nosotros, cuando usted fue salvo, ¿por qué es? ¿Usted cree que fue salvo porque por su fe? ¿O porque usted creyó o entendió esa información, razonó, le bajó el corazón y se aferró, diciendo, ¿qué hago ahora? Estoy perdido. ¿Qué voy a hacer en el día del juicio final? ¿Qué voy a alegar? Fue mi fe. No. Entonces debemos entender, la fe, vamos a decir, Dios demanda que el hombre todos crean, pero es un regalo que Dios también nos otorga. Entonces es importante diferenciar entre la causa instrumental y la causa meritoria, que vamos a decir, o que lo que ha hecho el fundamento por el cual nosotros somos justificados. Y es importante de entender eso. En Romanos 3:22, creo hasta el 25, no me da tiempo de leerlo ahí, que dice también que somos o la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo para todos los que creen. Entonces la justicia de Dios es a través de Jesucristo. Escuche bien, Romanos 3:22 al 25. La justicia que es a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. ¿La justicia quién es? Es Cristo. No dice la justicia que es a través de su fe, porque usted cree. No, la justicia a través de Jesucristo, por la cual nosotros confiamos y creemos, y por la cual nosotros somos justificados, somos absueltos en ese día. Eso es importante de entender lo que está diciendo Pablo. Entonces el Señor dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Entonces escuche bien esto, lo que dice Romanos 3:25. ¿Qué quiere decir ahí? Sencillamente, si no entiende, que la base es Cristo y no es la fe. Es importante, su propiciación, Él calmó la ira.
Entonces nosotros confiamos, nos apropiamos, nos ponemos atrás de Él. Él ha recibido la ira, entonces es importante. Él es la base, Cristo, no nuestra fe. Él es quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe, creer en Él, en su sangre que ha sido derramada, que tiene poder para perdonar los pecados a todos aquellos que crean. Hay una preposición ahí, creo que es eis, ahí por medio de la fe, creo que en Romanos 4:5. A mí no me da tiempo de explicarlo, porque estoy tratando de abreviar lo que más puedo. Los otros puntos van a ir rapidísimo. Es el do nomás que tardo más. Pero es importante que podamos entender porque habla de la fe acá. Entonces es importante. Y mire, yo voy a leer un poco ahora sí, Gil. No es que Gil, es John Gil, ¿no? Porque acá Gil significa algo como, acá en Argentina Gil es como algo como tonto, algo de eso, ¿no? Así, despistado. Pero es el nombre del pastor que estaba en el tabernáculo antes de Spurgeon. Pero John Gil o Juan Gil, en la exposición de la defensa de la doctrina de la justificación a través de la justicia de Cristo, dice cómo se debe justificar el hombre ante Dios, pero en una página hablando de esto más o menos, él dice así, palabras del pastor John Hill, dice así: el hecho de creer tampoco nos es imputado para justificación. Jacobo Arminio y sus seguidores modernos han afirmado este error y han tratado de establecer esta idea basándose en Romanos capítulo 5, versículo 9, cuando Pablo dice que creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Se refiere no a la fe o al hecho de creer, sino más bien al objeto de la fe, que es la justicia de Cristo. Y bueno, él sigue hablando después de los versículos 22 al 24, que eso se aclara más si usted lee, agarra su Biblia, Romanos 4, versículos 22 al 24, donde él empieza hablando, Gil dice que Dios le atribuye justicia sin obras, ahí, bueno, que esa justicia le fue imputada. Bueno, es un poco más largo, él habla de la preposición que es ein, y hay otros como pin, creo que subí algunas cosas, eso también en el canal. Pero es importante, a mí no me da tiempo de frenarme mucho, pero es importante, no sé si se pudo entender lo que él quería exponer. No es la fe, sino, vamos a decir, aquello nosotros nos enfocamos que es ese Señor Jesucristo. Voy a pasar porque ahí nos podíamos frenar, aunque ustedes no crean, muchísimo en esas partes. Estoy tratando de sacar lo que más puedo. Voy a poner un poquito más sobre eso antes de pasar a otra cosa. Pero cuando Dios, somos declarados justos, ya lo dije, no es la fe misma la que se considera como justicia, sino el objeto. ¿Qué es el objeto? No es algo subjetivo, como decía el domingo pasado. No es algo que está en mi mente, algo así como que, no. Es algo objetivo. Es algo donde yo deposito mi fe y es Cristo. Y mi fe, amado, esto es muy largo, yo no lo puedo explicar, hay mucho tomos incluso para hablar de esto. Usted no va a perder nunca su tiempo cuando toque y consulte el libro sano, la mejor inversión que puede llegar a hacer o leer, pero eso es el objeto, no es algo subjetivo que está en mi mente, porque si no, como decían los puritanos, la muerte de Cristo sería algo subjetivo, algo que está en mi mente que no existió. Y no es así, es algo objetivo, y tampoco la fe es algo de creer en un Cristo histórico nada más, y hay mucha gente que cree en Cristo y solamente tiene un conocimiento de información nada más, no bajó al corazón eso. Yo debo depositar de verdad, vaciarme completamente en mí mismo, acudir a Cristo, pidiendo misericordia al Padre. Entonces, amado, hoy es un tiempo de gracia, como digo siempre. Si usted no está en Cristo, se avecina, se acerca. No digo que hoy ni mañana, nadie sabe la hora, pero tenemos por seguro que va a venir un juicio
Y Dios va a juzgar a todo hombre, a toda raza y a toda nación. Y va a pedir cuentas. ¿Qué va a alegar usted en el día ese? Bueno, si usted no entiende qué significa alegar, cuando puse alegar significaría como exponer un argumento. ¿Qué argumento le va a dar a Dios? ¿Qué razones le va a querer decir a Dios? ¿Qué es lo que va a apoyarse usted? ¿En qué se va a apoyar? ¿Con qué se va a defender? ¿Qué es lo que le va a decir al Señor? No fue un escogido. Tenía cosas que hacer. Tenía que ir a comprar, vender esto, aquello. Es de necio, amado, sabiendo que se avecina un juicio, estar invirtiendo en algo que va a ser pasado por fuego. Entonces es importante que en ese día, cuando nosotros tenemos que compadecer ante el Señor, en ese día del juicio, que nosotros tengamos un abogado, alguien que nos represente. ¿Sabe una cosa? Como decía, no me acuerdo este autor, Rey, creo que decía Rey, aquel que nos va se le ha concedido juzgar, nos va a hacer, vamos a decir, en el día de hoy, que va a estar para juzgarnos, va a ser el mismo que están rechazando, el Señor Jesucristo. Entonces es importante que usted en ese día cuente, vamos a decir, con esa justicia, que no se apoye en nada, ningún argumento, en ningún alegato que usted pueda decir, en mi fe, ejemplo, en algo que hice, en buenas obras que hice, que fue un muy buen marido, que fue una buena mujer, que fue un buen hermano, daba dinero para la obra, lo que sea, le di hambre, le di comida al que estaba tirado. Ninguna de esas obras va a servir. Ninguna de esas obras lo va a usted mantener en pie, al menos que usted haya construido sobre la roca, la justicia que es Cristo, y esa justicia nos ha sido provista. Está ahora acá, no tiene que buscarlo al cielo ni descender al abismo, en ningún lado. Está frente a usted, a flor de su boca, de confesar al Padre que ha cometido, que ha violado todos sus mandamientos, que fue concebido en pecado, pero le ha resplandecido la luz del Evangelio y usted le pide perdón, entendiendo todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces es importante que no depositemos nada de nosotros. Es más, todo lo contrario. Yo diría que se vacíe, porque eso vendría a ser vaciarse en su yo. Vaciarse. La fe, vamos a decir, es solamente en las obras, podríamos decir, pero en las obras que hizo Cristo, en ese sentido. La fe de Abraham fue eso, que él confió en la promesa de Dios, en el Mesías. Ahora cuando usted cree, es unido, podríamos decir, al Señor Jesucristo, la unión con Cristo, que es más amplio de explicar, pero bueno. Ahora si usted escuche bien, si usted está unido a Cristo, usted está unido a su justicia, a su muerte, a su resurrección, pero también él, cuando estuvimos hablando que él fue justificado, usted también ha sido justificado. Él no fue justificado porque hizo, es decir, para salvarse, no, acuérdense, era nuestra cabeza federal, el segundo Adán, y entonces era para nosotros. Pero al estar unido, usted está justificado, tiene su justicia. En ese sentido nos cuenta la justicia. Entonces es importante que podamos entender, no es nada que hagamos nosotros, sino todo lo que Él ha hecho. Entonces, le voy a poner un punto ahí y voy a pasar a otra, la relación que hay entre la fe y las obras. Cuando nosotros hablamos de la fe, muchos quizás un romanista podría ponerse a gritar, decir, ¿cómo? Eso no es así. Entonces, mire, yo le voy a decir algo, cuando estuve predicando hace un tiempo, acá le prediqué a una unitaria, una solo Jesús, se molestó, y yo le di un tratado, estaba comprando unos víveres, cuando recién empezó esto del coronavirus, le entregué unos tratados y dijo que al otro día iba a pasar, y me dice, este tratado
está mal, me dice. ¿Por qué? Le digo, ¿qué es lo que tiene mal? No sé, le digo, no, está mal, me dice. ¿Por qué? No, porque acá dice que usted, el tratado dice que usted solamente puede ser salvo por creer en Jesús. Y sí, digo, es así. O sea, cuando le expliqué el Evangelio, ¿no? No es así. ¿Cómo que no es así? Ellos es unitario, no creen en la Trinidad, ¿está? Y entonces me dice, pero fíjese, eso no es solamente eso, ¿eh? Y me dice, no, está mal, ¿por qué? Porque no es solamente en Jesús. ¿Cómo que no es solamente en Jesús? ¿No es solamente Cristo? O sea, no es. No. Para ser salvo usted, este tratado no sirve. Usted tiene que decir, ser salvo Jesús, escucha, en serio, me dijo una unitaria. Jesús más el bautismo. Jesús más aceptar el poder del Espíritu Santo y no sé qué significa hablar en el mismo, y recibir los dones, Jesús más, pero no es así. Usted para ser salvo necesita a Cristo nada más. Las otras cosas pueden ser dones que reciba, ahora si están o no están vigentes es otro tema. Y el bautismo, ¿qué hace si el que estaba en la cruz? Son ordenaciones que hizo el Señor, por supuesto que cumplirlas, pero para ser salvo la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y se molestó, y se enojó, pero se enojó feo, muy feo se enojó. Dice, ¿y cómo usted no cree? Dice, es tan sencillo lo que está en la Biblia, Cristo más bautismo, Cristo más recibir el Espíritu, Cristo más... pero no se ponga así, le digo. ¿Y por qué? Le digo, porque yo sé que disentimos. Bueno, fue una charla un poco, vamos a decir, no muy agradable. Había gente atrás, ¿no? Entonces yo me despedí cortésmente y digo, bueno, no sé qué habrá hecho con los tratados, ¿no? Pero bueno, igual tengo unas cajas ahí. Así que fue así. Entonces, es importante, nosotros no negamos. Un romanista también podría decir en este caso, bueno, no es así. No, es Cristo más las obras. ¿Por qué? Porque en Santiago dice, ustedes saben que una persona es justificada no solo por la fe, sino por las obras. Ya el año pasado estuvimos viendo el libro de Santiago, así que yo no me voy a poder frenar mucho tiempo en esto porque sería, vamos a decir, fuimos texto por texto el año pasado, vamos a decir, haciendo exegesis por texto y no me daría el tiempo de explicarlo. Pero nosotros no negamos las obras. Ahora no somos salvos por obra, pero sí para buenas obras. Porque muchos dicen, no, pero usted es salvo, siempre es salvo, y las obras, ¿qué pasa? No es así. Si sos salvo, por supuesto que va a venir el resultado de las obras y la santificación, pero no confundamos santificación con justificación, son dos cosas diferentes. Entonces hay que entender cuando el romanista dice eso, no es eso, no negamos las obras, pero las obras no forman parte de la justificación. La justificación es un acto legal forense, aparte donde Dios nos declara como justo por las obras que Cristo ha hecho, nosotros nos fiamos, nos aferramos por medio de la fe, pero no por obras. Y el tema de Santiago ya lo expliqué muchas veces, pero el cristiano, vamos a decir, tiene que dar fruto, porque por su fruto los van a conocer. Pero yo no es que vengo a Cristo haciendo cosas, incluso si yo viniera a Cristo por medio de mi fe, sería tomado como una obra, como un fruto. Yo lo he escuchado muchas veces con buena intención. ¿Qué debe ser para ser salvo? Y no me quiero meter en esto porque es camisa de 11 varas, ¿no? Y el que no me entienda me va a malinterpretar con lo que voy a decir a partir de ahora. Se debe ser salvo, ¿por qué? ¿Cómo sos salvo? Es decir, vos te arrepentís. No, amado, sos salvo por Cristo. Por Cristo, solo Cristo. ¿Por qué? No es por por arrepentirte, porque eso sería una obra. Y cuando habla del arrepentimiento, le voy a explicar un poco más. Te arrepentís porque te es concedido arrepentirte. Tenemos predicado un espíritu de mansedumbre, quizás Dios le quite el lazo porque Satanás le tiene preso. Y bueno, dice que hay una parte que hay que Dios le concede arrepentimiento. Dios concede arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? Me confrontan con la ley, me veo mal, me arrepiento de mi estilo de vida. Yo digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Se viene un juicio, nadie me predicó estas cosas, me dijo aceptar a Jesús. ¿Y ahora qué hago?
me arrepiento de Dios pasó por alto esos pecados anteriores. ¿Qué hago? Me aferro, ahora creo. En ese sentido, no habla de arrepentimiento, deja de pecar para arrepentirte, deja de pecar y después venía a Cristo. Nunca lo vas a poder hacer. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza pecaminosa no te va a dejar nunca. El arrepentimiento es cuando me doy cuenta de lo que he vivido y voy a Cristo con fe. Nada de eso, fe, arrepentimiento, nada de eso se puede tomar como obra. Son resultado de una regeneración y que viene una conversión, que yo voy a Cristo a creer esas promesas. Entonces no hay, en ese sentido, las obras no atribuyen, no contribuyen en nada. Como decía Spurgeon, es como creer que usted quiere cruzar el transatlántico, el Atlántico en un barquito de papel. No sé si hizo barquito de papel, yo lo hacía cuando era chico. Me duraban un poquito, hice un día. Imagínese en las obras. Entonces no puede haber nada, ninguna fe, ninguna oración de entrega que usted pueda hacer lo puede llegar a salvar. Nada de esas cosas. Es solo Cristo, es solo Cristo. La fe sí, tenemos que creer nosotros, Dios no lo va a hacer por nosotros. Somos justificados por medio, cuando creemos, pero acuérdense, es un medio, es algo interno en uno mismo, no en Dios. Dios demanda que creamos, pero para eso tenemos que tener vida que nos ha regenerado en el Señor. Entonces es importante, podríamos hablar muchísimo toda la tarde sobre esto, sobre la fe salvífica o la fe salvadora, si le quiere decir, pero no. Sepan, y espero que puedan entender, no es algo que usted ha hecho, no se le toma en cuenta a usted eso, es Cristo. Ahora es importante, cuando hablamos de Santiago capítulo 2:24, escuche bien, no tengo el tiempo, pero sí le puedo guiar si usted quiere profundizar un poco más. Lo invito a que lo haga desde el versículo 14, eso ya va a ser todo el contexto. Usted, si entra en una conversación, escucha por la mitad, yo lo escuché que dijo que iba a matar, pero si usted escucha bien, está hablando de otra cosa. Entonces es importante de venir hablando todo el contexto, lo que viene hablando Santiago, en el sentido, no puedo entrar solamente ahí en esa parte donde no solamente son justificados por la fe, sino por las obras que dice Santiago. Y entonces dice el romanista, ¿ves? Tenés que hacer obras, como estuvimos hablando la otra vez. No es que Dios como que dice el punto número 1, no infunde una justicia, que estuvimos hablando el domingo pasado. Dios no es que te infunde una justicia del Espíritu Santo y después por el santo sacramento del bautismo soy capacitado para llevar las buenas obras. No es así. No sucede así la justificación. La fe verdadera, escuche bien, la fe verdadera, lo que dice Santiago, lo que está hablando Pablo en Romano es una cosa y lo que Santiago está hablando acá es otra cosa. Pablo está hablando, por supuesto, derrumbando todo argumento y pensamiento de aquellas personas, vamos a decir, mostrándoles que son tan mal ante Dios y cómo ser justificados por medio de la fe. Santiago está hablando de aquellas personas que dicen ser cristianas, pero no dan un fruto de arrepentimiento, sino que su fe está muerta, está estéril, no te sirve de nada. Mostrame tu fe, mostrame tus obras para que pueda ver. Entonces la fe verdadera produce una vida santa, una vida de arrepentimiento. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué está hablando Santiago? Cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras. No está hablando de la justificación en el sentido de Pablo, amado. Lo que está hablando es que si vos decís ser cristiano, pero vivís una vida licenciosa toda la semana, no que caes en un pecado a veces, como dentro de un rato, si me apuro. Toda tu vida, tu forma de hablar, tu música que escuchás, tus amistades, los programas de televisión, la música mundana que la querés decir que es cristiana, pero no es cristiana, que se ponen con el rap, el hip hop y todas esas cosas diciendo que son de Dios, que lamentablemente hay reformados que dicen que esas cosas son de Dios. No es así, eso es fuego, como decía el Cron Levítico, extraño, Dios no lo acepta. Entonces, no es así. Muéstrame tu fe por tus obras. Bueno, muéstrame lo que has creído con una vida que dé testimonio sería. No es que muéstrame tu fe por tus obras para que y de esa forma sos justificado, porque la fe sin las obras
Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino por las obras. Y eso es un poco, vamos a decir, más largo de explicarlo, en el sentido de cuando habla de Abraham. Pero quiero que entienda esto. Lo que viene hablando Santiago sería como Lucas 6:44. Por cada árbol se conoce por sus frutos. No se cosechan higo de espino ni de zarzas vendimian uvas. Entonces, un cristiano va a hacer buenas obras, en el sentido que la persona la ve. Escuche, cuando usted tiene fe y usted anda caminando, la gente no ve que usted es cristiano. ¿Cuándo ve que es cristiano usted? Cuando hace algo, con su comportamiento. Mire, hay muchos deportes. Yo tengo 48 años. Ya no es como, vamos a decir, cuando era joven. Creo que sea a los 20. Llevo 28 años haciendo un deporte que es el único deporte, vamos a decir, si te ven, la gente puede saber, se llama físico-culturismo. Yo no lo hago como antes, hago un poco de peso por lo que hago vigilancia, nada más. Pero usted cuando anda en verano, anda con una remera, la gente no le tiene que decir, ¿sabes qué hago pesa? No, si ya me di cuenta. Es fácil. Ahora yo creo que en los 33 años dejé de practicar artes marciales. Por una decisión. Practicaba muchos estilos, Wing Chun, un poco de Aikido, de Karate Do y otro sistema de Pachitamanchuen, de Kung Fu, de animales. Los dejé, rompí todo, tiré todo. Ahora cuando yo caminaba, nadie me decía, ¿vos practicás? Sí, ¿sabes? No, ¿cuándo sucedía? Cuando hacía un movimiento, levantaba la pierna o emulaba a algún animal. La fe, la gente, ¿por qué dije eso? No es para exaltar el yo ni nada de eso, son cosas que uno ha hecho cuando no estaba en Cristo. No sé que algunos hermanos practican, es asunto de ellos. Yo lo dejé con una convicción de no lastimar, no puedo estar entrenando para golpear en puntos vitales de personas. Eso no se puede. Pero eso se veía solamente cuando lo practicaba. La gente va a saber que usted es un cristiano no por su fe. Muéstrame, a ver, sí, no, yo hago esto. Bueno, a ver. Bueno, la gente, cuando Santiago está hablando acá, está hablando de, muéstrame de que eres un verdadero cristiano, pero no está hablando de justificación, porque somos justificados por las obras. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? La fe verdadera, Dios ya sabe. Dios no estuvo sentado mirando así, a ver a Abraham, ay, ¿lo irá a sacrificar a Isaac? No lo irá. Y están ahí mirando. Dios ya sabía que Abraham lo iba a hacer en el capítulo 22, creo así, cuando aparece en nuestras Biblias. Entonces, ¿por qué dice justificado Abraham por las obras? Y cuando Dios dijo eso, ahora que me has obedecido, entonces sí, ¿sabes qué? Te justifico. No, porque en el capítulo 15, versículo 6, creo que era unos 15 años antes, cuando no me acuerdo, fue justificado Abraham. Ya había sido justificado. ¿Qué pasa entonces cuando dice Abraham fue justificado no solo por la fe, sino por las obras ante los ojos de los hombres? Abraham mostró que él era el que había creído en Dios. Cuando usted es probado, usted en alguna situación, su fe va a mostrar por sus obras que es un hijo o una hija de Dios. Pero no es que es justificado. ¿Por qué hizo eso? ¿No sabías? No. Es un cristiano o es una cristiana. Pero perdió esto, puede haber ganado dinero. Sí, pero él es un cristiano, una cristiana. Él cree en otras riquezas. Justificado ante los hombres. Los hombres pueden entender tu fe. ¿Entiende la diferencia? No está hablando de justificación. Hay que saber entender eso. En el sentido, es un poco más amplio de poder entender, pero ya lo expliqué. No me da el tiempo de explicar todo. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir del lugar que había de recibir la herencia y salió sin saber dónde iba. ¿Ve? Creyó y obedeció. Pero ese obedecer no le justifica a Abraham. No es que le justifica. Ya había sido justificado a Abraham. Entonces, Abraham lo que hace, vamos a decir, no tenía, podríamos decir, un cristiano una fe estéril, una fe muerta.
una fe, creo que Santiago dice una fe estéril, algo es como el cuerpo sin el espíritu, algo así, en ese sentido, no solo por la fe, cuando dice Santiago, ¿qué es solo por la fe? Hay muchos amados que tienen un conocimiento vacío, lleno de doctrina o ortodoxia que es muy buena, la necesitamos para vivir una ortopraxis, para vivir una vida práctica. Pero si yo no tengo las obras para vivir, si yo no conozco la ortodoxia, las dos van de la mano, por supuesto. Pero no me va a servir de nada mi fe si yo no muestro las obras. Entonces, en ese sentido habla Santiago, por su fruto es conocido, por sus obras. Muéstrame. En ese sentido, quiere ver la gente. La gente usted le predica, sí, no quiere, pero te están mirando. ¿En cuál? Equivocate en una. El cristiano. La cristiana, se dice la cristiana, mirá, ahí. Están esperando a ver en cuál tropezón, estás tropezando o te equivocaste o dijiste algo, están ahí. Entonces, en ese sentido, para las personas, no es para Dios que está hablando Santiago. Ya vamos a hablar más adelante de las obras de nuestra confesión. Dame un segundo. Tengo que pasar algunas cosas. Y entonces espero que se haya podido entender, mostrar o evidenciar las obras que había hecho. Bueno, ahí le voy a poner un punto final y voy a apurarme en todos los textos en todos los que siguen ahora son un poquito más rápidos, era el que más iba a tardar. En el 3. Punto 3. Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente de la deuda a todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar las de ellos y ambas gratuitamente y no por nada de ellos. Su justificación es solamente de pura gracia a fin de que tanto la preciosa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Bueno, acá voy al punto y acá dije que esto no iba a tardar mucho. Miren, muchas de estas cosas ya las vimos, así que yo los voy a mandar solamente a lugares que ya vi, porque ya lo dije, lo que iba a tardar era solamente el 2, esto solamente los mando. Vimos en el capítulo número 8, en el punto número 5 de nuestra confesión del Cristo mediador, no sé si se acuerdan, donde el 8.5 de Cristo el mediador dice así: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Entonces, en ese punto número 8.5 del Cristo el Mediador, se trató a profundidad. Si ustedes quieren verlo, lo pueden ver en el canal ahí de Prédica, el punto 8.5. Ahí va a estar ampliado, porque para repetir más de lo mismo, solamente voy a decir esto y ya paso al otro punto. Estos van a ser puntitos así rápido. ¿Qué podemos explicar solamente de esto? Bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a decir somos justificados o qué es lo que se nos imputa, que está hablando ahí? Bueno, es por la obediencia, es sencillo esto, por la obediencia y la muerte, vamos a decir, o el pago que hace el Señor, el cumplimiento que dice Tetelestai, está completamente saldado la deuda. Usted no le debe nada a Dios, ha sido justificado, la deuda que usted tenía ha sido saldada por Cristo. Eso es lo que toca el punto 2 acá. ¿Cómo es que somos? Bueno, por la obediencia y muerte, la vida activa y pasiva de Cristo, que ya saben eso, ya lo tocamos muchas veces a eso. Está en el capítulo número 8, ustedes lo pueden ver, especialmente en el punto 5 van a ver. Entonces, por la obediencia y la muerte de Cristo, que nosotros somos reconciliados, somos justificados, Cristo pagó el rescate, en ese sentido habla ese punto ahí. Así que los invito a que vayan ahí me amplío un poco más.
¿Qué es lo que Él hace? Bueno, hace la expiación sustitutiva en nuestro lugar, el justo por los injustos. Y eso también en el capítulo número 8 lo van a encontrar, que ya lo vimos en unos meses atrás. Entonces, ¿qué vemos? Que es por la expiación sustitutiva y totalmente definitiva que hizo por los suyos el Señor Jesucristo. No es por nada de nosotros meritorio o algo. Entonces, lo estuvimos hablando también eso en la elección incondicional, cuando yo estuve hablando en el capítulo número 3. Que estuve hablando de eso, la elección incondicional. Ahí van a encontrar más información sobre este punto número 3, que es largo, que vieron que yo lo leí que es largo. En el capítulo número 3 van a encontrar eso, en el capítulo 8 van a encontrar que ya las di esas prédicas, y hace menos de un mes, no sé, hace 2 o 3 semanas, van a encontrar un poco de ¿cómo se llamó la prédica? El llamamiento efectivo del Espíritu Santo. Creo que así fue el tema cuando di eso. Y ahí van a encontrar un poco de eso, como Dios llama, y habla mucho de esto de este punto número 3. Porque si no, no me daría de hablar todo lo que tengo que hablar. Escuche bien. Entonces, bueno, esto lo voy a hablar dentro de un rato, porque si no, no tiene nada que ver con esto. Está de más decirlo, pero lo voy a decir. Está de más, pero lo voy a decir. La salvación, ustedes entiendan, hablando de la relación de las obras con la fe. Somos salvos por fe, por medio de la fe, pero para buenas obras. No somos salvos por obras, está de más decirlo, pero es importante que lo digamos. Hay muchos que no lo saben eso. Entonces, el propósito, estoy solamente en el punto 2 todavía, en el punto 3. El propósito, entonces, ¿por qué Cristo, vamos a decir, es nuestro representante, vamos a decir, hemos presentado Él como propiciación, o sacrificio que hizo por nosotros en nuestro lugar? O vamos a decir que Dios, Él calma la ira de Dios en nuestro lugar, se convierte en nuestro fiador, en nuestro mediador, nuestro representante, es el que Dios ha elegido para esa obra, para salvarnos. Bueno, eso es importante que podamos, pero quiero que entiendan algo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, mire, ojalá tuviera más tiempo. Estas cosas son muy delicadas y necesitan mucho tiempo, los toco y salgo, pero a ver cómo lo podría explicar. Muchos se explican, Cristo murió por vos, Cristo ha derramado sangre, tenés que ir, y como que te está mostrando como, ¿vieron? Miren, no me da tiempo de explicarlo. ¿Vieron esa época cuando yo era chico? Mandaban ese mediador para decirle que está enamorado, no sé qué le gusta de vos, está enamorado, hizo todo eso por vos, y para convencerlo al otro, ¿se acuerdan? No se le pasó, yo soy muy viejo. Bueno, había uno que le hablaba, sí, es verdad que cuando hablamos eso, sí, que murió, que hizo todas estas cosas, pero quiero que entiendan algo. Lo que Cristo hizo, el Padre hizo, que va dentro de un rato, tanto Padre, Hijo, Espíritu Santo, fue para que Él sea, uno para mostrar su justicia y otro para que Él sea glorificado. Es importante explicar esto, porque si no la persona se queda así como, ay, sí, y Él te ama, sí, como tratando que... No, Dios está demandando justicia de vos. No es que vos estás ahí tranquilo, Pancho, así como, a ver si lo acepto, no lo acepto, lo acepto, no lo acepto, lo acepto, no lo acepto. ¡No! Dios está reclamando y está justicia. En el versículo 3, 25 y 26 de Romanos dice que lo presentó como propiciación por su sangre. ¿De qué? Dios está irado, amado. Entonces, ¿qué es? Lo que Dios está mostrando acá, al pecador Dios está reclamando, muestra que Dios es justo. Dios quiere mostrar su justicia. ¿Cómo va a ser justificado en el día? ¿Qué vas a alegar en ese día? Porque toda la Biblia habla de eso, para mostrar su justicia. Romanos 3.25, Romanos 3.26, para mostrar su justicia en su paciencia divina, pasado por alto los pecados, para 26, que era para mostrar su justicia en el presente, y así sigue. Entonces el propósito, como Cristo fue nuestro mediador, nuestro representante, es para mostrar la justicia. Dios no va a pasar por alto ningún pecado. ¿Cómo vas a ser justificado? Dios dice,
Él ha mostrado su justicia. ¿Cómo mostró su justicia? Por Cristo. Él lo afligió, Él lo castigó en la cruz. No va a pasar. Entonces Él ha mostrado, acá está mi justicia, acá está lo que yo pienso del pecado. Acá en la cruz está toda mi ira. ¿Qué vas a hacer en ese día? Entonces lo que el Señor está diciendo, yo he mostrado mi justicia. Está ahí. Fue consumada y cayó ahí, como ese sacrificio que hizo cuando Elías hace y cae fuego consumidor del cielo y acepta ese sacrificio. Entonces Dios cae la ira sobre ese sacrificio que se hizo ahí, mostró su justicia. Está bien hablar del amor de Dios también, pero hay que mostrar que en esto Dios lo que se muestra es ser... aunque no sé si lo van a entender algunos, pero de alguna forma su ley hay una palabra que siempre me la olvido, es reivindicar la santidad de Dios, la ley de Dios. Fue quebrantada, fue pisoteada. Entonces Dios lo que hace es eso, muestra su justicia. En Ezequiel 36, 22, 23 dice, por tanto la de la casa de Israel, ahí dice el Señor, no es por tu bien o por algo que haya hecho Israel, oh casa de Israel, que estoy a punto de actuar, sino por mi santo nombre, ¿ve? Por el cual has profanado entre las naciones. Y bueno, y acuérdense, Israel había profanado el nombre del Señor. No es por nada que hayas visto, que tú hayas hecho. En otra parte dice, pasé y te vi al costado del camino, tuve misericordia. No es por algo, es porque Dios muestra su justicia. Dios reivindica, sí, creo que la palabra reivindica su santo nombre o su santidad, podría decir, porque la traducción sería por mi santo nombre, sería reivindicaré mi santo nombre, o el Señor mismo. Cuando hablamos de la ley hablamos de Dios mismo, que fue quebrantada. La justificación hace eso, en el sentido, Cristo cumple eso. Entonces es lo que Cristo ha venido a hacer, por su obediencia y muerte. Y es importante que cuando entendamos de la justificación, que tengamos en claro todo esto. Mostrar que la salvación solo le pertenece a Dios, no al hombre. El hombre no puede hacer nada, ni siquiera creer por su propia fuerza, no quiere, aborrece. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, por causa de Él estás en Cristo Jesús, quien hizo para vosotros la sabiduría de Dios, la justicia y santificación. Es solamente por medio del Señor Jesucristo, para que el que quiera alabarse, dice Él, o que se jacte, que solamente se jacte en el Señor. ¿Qué tienes para jactarte? Creí. No se está jactando en el Señor, sino en sí mismo la persona. Entonces es importante. Punto 4. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos, y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por todos los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Mire, en su libro, que yo creo que, miren, sobre este tema tendríamos mucha tela para cortar, pero en sencillas palabras es así, miren. Ahora voy a profundizar un poquitito. Pero si no entiende nada, es así. Somos justificados por la fe, pero no por la elección que Dios hizo. Acá tenemos que hablar de la elección. La elección que se hizo en la eternidad o en el tiempo atemporal asegura que nosotros en un tiempo vamos a ser justificados. Estas cosas son difíciles, tengan paciencia porque son cosas difíciles. Cualquier cosa, me prestás atención, me preguntás después aparte, y los que están ahí en el aula, me preguntarán ahí, o lo pueden tocar en el nuevo grupo. Hay tema para hablar después, porque estos temas son muy complicados, ¿sí? Pueden consultar. Pero somos justificados por la fe y no por la elección. La elección soberana, podríamos decir, asegura que vamos a ser justificados. Pero el instrumento, vamos a decir, pero no es el instrumento es la justificación en la fe. Porque este punto 4 habla que Dios hizo de toda la eternidad el decreto para justificar a todos los elegidos. ¿Por qué es importante eso, Daniel, que has dicho? Dirás, bueno, es importante porque en un tratado, yo no sé si acá,
creo que no me da el tiempo, pero John Hill, y yo no me acuerdo si había otro más, no me acuerdo quién es, creo que John Hill y no me acuerdo, creo que Abraham Kruger o uno de esos, pero ahora me voy a fijar, tenían otro punto de vista sobre esto. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué va a tocar esto? Bueno, mire, voy a ir al punto. Si quiere anotar, puede anotar esto y le voy a tomar unos segundos para que anote. Ponga padre, si quiere, porque es más amplio. Pero este punto toca así el 4. El padre es el que planea la redención. ¿Está? Porque habla desde la eternidad. Pero el padre planea la redención. El hijo realiza la redención. El Hijo realiza la redención y pueden poner el punto 3, que es el Espíritu Santo, aplica la redención. Lo explico rápido y ahora sigo con el tema. El Padre planea la redención, el Hijo realiza la redención y el Espíritu Santo aplica la redención. ¿Qué toca el punto número 4? Bueno, que de la eternidad Dios decretó justificar, ya lo vimos, los decretos de Dios hace un tiempo. A todos los elegidos, vamos a decir aquellos que iba a elegir en el tiempo, por el cumplimiento del tiempo, no nada porque haya visto en ello, ¿no? Que Cristo iba a morir por los pecados de ellos y iba a resucitar para ser justificado, ¿no? Creo que dice Romanos 4:25, somos justificados por poner resucitan. Entonces, no somos justificados. Escuche, este punto toca al punto, porque yo voy a hablar un poco más, solamente cuando en el cumplimiento del tiempo la persona cree y le es aplicado por el Espíritu Santo. Esto ya lo hablamos. Esto es importante porque cuando hablamos del orden saludi, o sea, de la salvación, o hablamos incluso de la Trinidad en la salvación y en la justificación acá, el trabajo de la Trinidad, vamos a decir, trabajan en conjunto. Ya lo expliqué ahí, es más amplio. No, pero en sí sería que el Padre los elige antes de la fundación del mundo. Hay muchos textos, Efesios y otros más, que planea la salvación, vas a decir, en ese pacto intratrinitario, si lo quiere llamar de alguna forma. Él es el que nos conoce, no es que vio que íbamos a hacer algo, creo que es ginosco la palabra, no me acuerdo bien. Nos predestina, después en el orden de salir nos va a llamar, y después nos justifica, nos glorifica, en Romanos 8, 29 y 30. Todo eso hace el Padre, hay un proceso, no es que esto se lleva así nomás. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el trabajo de la redención del hombre. Está tanto el Padre, bueno, el Padre hace eso, el Padre dice, todo Padre, no me acuerdo si Cristo dice, aquellos padres que me diste, ¿vio? Ahí está el Padre. Padre le dio al Hijo. Entonces en ese sentido, Padre, los que tú me has dado, Padre, no oro por los que, sino por los que ellos me has dado, otra vez en la ordenación sacerdotal, otra vez en Juan 6:44. Entonces vemos que así, en Juan 3:16, por lo tanto el Padre amó tanto al mundo que entregó. Ahí ven el Padre. Podría seguir hablando del Padre y el Padre. Él es el que, vamos a decir, el que nos va a dotar para convertirnos en sus hijos. El Padre planea la redención, el Padre que ordena que Cristo muera en la cruz desde la eternidad, y el Padre, y ahí sigue hablando el Padre, ser salvo de la ira del Padre. Entonces ahí vemos acá, desde el punto 4 toca de la eternidad, decretó. No es que ustedes dicen, le voy a dar una oportunidad a Jesucito. No es así, hay un decreto atrás, y aunque usted no lo vea, y que por ahí quizás no le vea el peso, y no pueda saltar, como ese cojo, cuando se dice, levántate y anda, y tira su muleta, y usted diga, puedo entender la justificación, lo que Dios ha hecho. Es como sacarse la lotería, amados. ¿Sabe? Dice el salmo que estaba escuchando en la mañana, pues yo me duermo con los salmos. Me desperté y estaba sonando, ¿sabe qué? El salmo 49. En una parte yo ya me lo sé de memoria, pero decía, ¿con qué pagará el rico a Dios? ¿Qué alegarás en el día del juicio final? ¿Crees que Dios va a aceptar cohecho? ¿Algo por abajo? Como hacen algunos, así. No, el único que va a aceptar es lo que hizo el Hijo desde la eternidad, que es que Él obedeció perfectamente al Padre. Él logró todo lo que el Padre le ha pedido por los escogidos, para que usted sea bendecido en el sentido de la justificación, obtenga regalo. El Padre, Él obedeció, Él oró por nosotros, Él dio su vida. No por todos, por sus ovejas, por su iglesia. Y eso lo habla el punto 4. Desde la eternidad todas esas cosas han sido decretadas y en el cumplimiento del tiempo se van llevando a cabo.
La obra de Cristo ya llevó a cabo. ¿Qué te podríamos estar hablando? Lo que está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es mover a hablar en lengua, campaña y todas esas cosas, venir a recibir la sanidad. No es así. El Espíritu Santo lo que viene, convence de pecado a la persona, lo regenera, le da la conversión para que pueda ver a Cristo, hace el proceso de la santificación y toda esa obra que está haciendo para formar en Cristo. Pero el Hijo primero tuvo que hacer eso. Hacer la obra que el Padre le había dado desde la eternidad, venir a cumplir para que el hombre pecador pueda ser, él ser el mediador por el cual el hombre pueda venir y arrepentirse ante Dios, reconocer que es un pecador, pedirle que sea propicio a él, golpearse el pecho, sé propicio a mí, porque yo no puedo, el pecador, no puedo hacer nada. Propicio, hablamos de la propiciación, el sacrificio que hizo Cristo. Es por su sangre que somos limpiados, es por su obra que ha hecho que somos reconciliados con el Señor, con el Padre. Padre está ahí, es por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo que usted puede ser como un hijo pródigo, correr. Padre, perdóname. Y usted puede volver. Usted nunca podía haber visto su miseria de estar comiendo con los chanchos, si Él no le hubiera abierto los ojos. Si Cristo no hubiera venido, usted nunca podía, ni yo, ni nadie. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que, por medio de Él, y solo por Él, que podemos ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces, este punto 4 nos toca desde la eternidad. Estaba todo, si usted podría entender que este libro habla de Cristo. Escuche lo que le voy a decir porque no lo leí en ningún lado. Este libro habla de Cristo, pero habla de usted también. Habla de usted, póngale su nombre, de lo que Él hizo para venir a morir. El libro de la vida se va a abrir y van a estar todos, Póngale a cuenta que está su nombre y todas sus obras. No es que va a decir, yo soy santo. No, es que va a estar ahí que Cristo es su representante, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, que habla el punto acá de la eternidad, ¿cuándo es justificado? Bueno, y acá donde algunos, creo que era Kerper y no me acuerdo quién era, lo tengo que chequear. John Hill es uno. John Hill tiene un punto de vista que no me daría tiempo de explicarlo. Yo entiendo como él cree que somos justificados en el sentido estando en Cristo y que vamos a decir pero es largo de explicarlo. Mira, se las debo porque después si querés me explicar algo, pero me andan en el aula, porque es un punto largo de explicarlo. Pero él tenía una forma que yo entiendo el pensamiento que él tiene. Yo no lo veo de una forma, podemos decir una herejía lo que dice él. Pero yo creo que nosotros somos justificados en el tiempo. Creo que está bien aplicada la confesión. ¿Cuándo somos justificados? Cuando la persona cree. Cuando te golpean la carta, como siempre le digo, golpean el cartero y se ve tengo acá esto, y vos sos notificado y, bueno, en ese sentido crees y sos justificado. Sos justificado, bueno, yo el punto de Hill sí lo entiendo. Que fuiste justificado, vamos a decir, cuando el juez hizo esa declaración y eso se está notificado. Él lo explica de una forma así. Pero la justificación, la Biblia dice que en el momento de creer. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos como hijos de ira. Nosotros nacemos como pecadores. Entonces, si estuviéramos justificados antes de eso, significa que nosotros no necesitábamos ser justificados. El punto de Hill habla que, vamos a decir, de una posición en Cristo, que estamos en Cristo antes de la fundación del mundo, y bueno, en la mente de Dios, o sea que no tiene tiempo, podríamos decir que es atemporal. Es una teología profunda de entenderlo a él. Entiendo el punto de vista, y a muchos vamos a decir, lo nublaría un poco eso. Pero podemos decir bíblicamente que el hombre legalmente es justificado en el momento de creer. El Espíritu Santo aplica la obra realizada por el Hijo
que primero nos tiene que convencer de pecado, que es Juan 16:8, y Él los que nos tiene que regenerar, como dice el pacto de gracia. Os daré un corazón nuevo, yo haré que anden en mis caminos, y así no por obra que hayan hecho ustedes, sino por la misericordia, Tito 3:5, creo que algo así. Entonces nos da vida, Él aplica, vamos a decir, la obra de Cristo o sea, en nosotros. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque la justificación, todo esto que estamos viendo que le pertenece solamente a Dios. Nada que podamos hacer. ¿Fue mi fe? No. Punto 4 muestra que desde la eternidad Dios decretó justificar a los elegidos. No es que fue tu fe. No, ni existía cuando Dios ya te había planeado esto. No tenías un pensamiento, una molécula se movía. No estaba nada. Entonces no fue tu fe, fue en el decreto eterno. Es más amplio de explicarlo, pero el punto número 4 sí lo estamos viendo. Vamos a ver si puedo avanzar un poco más rápido. Hay muchos textos para hablar como el hombre no justificado por las obras de la ley, sino por la fe, pero lo voy a ir pasando para ver si puedo avanzar. Miren, estoy tratando de pasar muchas cosas, pero decir que podemos decir que somos justificados desde la eternidad, no quiero profundizar en eso, lo vuelvo a repetir, entiendo el punto de Gil y el otro más, pero es como negar el Ordum Saluti. ¿Por qué? Porque el Ordum Saluti muestra, vamos a decir, que fuimos predestinados, fuimos llamados, justificados, entonces hay un orden en eso. No podemos decir que estamos justificados, en eso es imposible porque es negar muchas doctrinas de la Biblia. O sea, decir de que eso. Denme un segundo porque me quedé con la idea de quién era el otro y no lo puedo encontrar. Bueno, por algo no lo encuentro. Pero había otra parte de Gil. Espero que se haya entendido el punto ese. Voy a pasar al número... sí, al número 5, tenés razón. El número 5. Número 5. Es más amplio el 4, pero Dios continúa perdonando, punto 5, Dios continúa perdonando los pecados, esto es rapidísimo, de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. Escuchen bien lo que voy a decir. Muchos dicen que la salvación se pierde. Mire, decir que la salvación se pierde es no entender la justificación. ¿Cómo puedo decirlo? Decir que usted puede perder la salvación es no entender la unión con Cristo, es no entender la justificación. ¿Por qué? Porque si la salvación se pierde, no sé si lo han escuchado, no ver una vez la unión con Cristo. Usted se va al infierno, pero si usted está unido a Cristo, ¿quién se va al infierno con usted? No sé si entiende, no sé si me pude explicar bien. Está unido con Cristo, es uno con Cristo. Si usted pierde, se sale, no es así. Esa persona no entendió la unión con Cristo. Nada lo puede separar, ni la muerte, ni nada, ningún pecado que pueda hacer. Tampoco vive una vida licenciosa. El punto número 5 que toca, que nosotros podemos caer, podemos pecar o podemos caer en el desagrado paternal del Padre. O sea, pero no, mire, hoy se festeja el Día del Padre, las personas. Yo le digo la verdad, no sé qué es eso porque nunca conocí a mi padre. De verdad, cuando digo nunca, es nunca. No. Se fue cuando era chico. Cuando no era cristiano, una vez escuché algo que era el Salmo 27:10. Y no era cristiano, y siempre me quedó en la mente. No era cristiano porque era romanista, pero escuché, aunque tu padre y tu madre te dejaran, por seguro el Señor no te dejará, algo así. Y siempre me quedó en la mente. Y fíjese,
Yo no sé lo que es un padre, mi mamá hizo de papá y de mamá. Pero cuando me las mandaba, o estaba el pellizcón o la varita. Muy poco las vi. Eh, y la única vez que la vi me la aprendí. Pero ella no dejaba de ser mi madre. En ese sentido, sí podía caer en el desagrado de ella, pero no me abandonó, me pudo haber abandonado. Vivíamos en la pobreza, buscando colchones en la calle, comiendo lo que teníamos, hasta cuando pude encontrar un trabajo. Pero nunca me dejó. Y, y caí muchas veces en el desagrado de ella. Éramos muy íntimos, hasta que nos murió cerca de los 50 años ella. No lo hizo un ser humano. ¿Usted que cree que Dios le va a abandonar? Puede caer en el desagrado, pero usted no va a perder la salvación. Si usted ha entendido lo que es ser justificado, usted no es porque hace más pecado o hace menos pecado. Los extremos son más malos. Si usted no peca, estoy muy bien con Dios. El favor de Dios no es así. Dios no está más bien con usted porque usted, como usted se comporta. Puede ser en el sentido que el pecado lo puede llevar al desagrado con Dios, puede traerle a caerle mal con el hermano, el testimonio, lo que sea. Pero no va a caer de la salvación, no va a perder la salvación. Este punto toca que Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que fueron justificados. El domingo que viene, amado, tengo que hablar, si no me equivoco, denme un segundo, a ver. Pero creo que es la adopción. Cuando hablamos de la justificación, usted es pasado a una nueva familia. Y aunque su padre y su madre le he dejado, dice que el domingo que viene, vamos a hablar de la adopción. Usted tiene una nueva familia, hermanos, un padre, el Padre Celestial. Y yo tengo un padre, que es mi Padre Celestial, mi hermano mayor. Y después tengo hermanos terrenales. ¿Cómo? También, sí. Entonces, imagínense, yo sé que algunos por ahí, la mayoría venimos de familias conflictivas, ¿no? Pero nuestro Padre nunca nos va a dejar. No es que usted va a perder la salvación, va de ser justificado la herencia, no es así. Cristo pagó todo. Y si usted peca, dice el punto número 5 ahí, Primera de Juan 1:8-9, dice: si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y que Juan estaba combatiendo algunos gnósticos, otras cosas, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, usted dice: Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos nuestros pecados. Bueno, si usted es cristiano, va a perdonar pecados, porque sabe que su Padre le perdona. Porque muchos no perdonan, porque yo a veces diría: ¿fuiste perdonado? ¿De verdad? ¿Entendés? Bueno, Dios, después de ser justificado, mire, a mí me gustaría, como usted, si usted es cristiano, no pecar más. No enojarme, no mirar para los demás. Pero lamentablemente nosotros pecamos, tenemos celo. A veces hay cristianos que miran a otro y dicen: mirá cuántas cosas. Y podía decir muchas cosas. Yo a veces ponía libros y muchos me hablaban: ¿dónde sacaste esos libros? Mirá esto, te la das de esto. Y yo miraba y digo: Padre, qué mal, muchos hermanos caen en eso. No lo sé, es como que si hubiera como Asaf, ¿vio? Que empezó a mirar los otros, lo que ahí dejó de mirar a Cristo. Y a veces pasa eso. Vamos a seguir pecando. Por eso Pablo dice, no me acuerdo, como que nos soportamos unos a otros en el Colosense. Perdonados unos a otros. ¿Por qué dice eso? Porque está, y aunque usted no cree, es un ejercicio, la piedad, perdonar, y en ese sentido vamos siendo Cristo, se va formando, se va mostrando.
Pero nosotros todavía lamentablemente no creemos en el perfeccionismo. Pero nunca vamos a caer del estado de la justificación. Primera de Juan, creo que 2.1 dice, hijito mío, estas cosas escribo para que no, si no pecan, vas a decir creo que si no pecan. A ver, dame un segundo. Porque yo lo había notado, yo no sé si lo tengo acá o lo tengo en el otro. A ver. No, acá lo tengo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si hubiéramos pecado, escuche, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino todo el mundo, bueno, con todas las personas que creen en Él. Entonces, ¿qué sucede? La pena, o sea, vamos a decir, el castigo del pecado fue imputado, atribuido a Cristo. Y por eso es que usted no es, vamos a decir, que pierde la justificación. Este punto toca eso. Continúa lamentablemente, como dice Romanos 6.1, ¿no? Pecaremos para que la gracia abunde. No, pero ¿qué sucede? Dice, no dejé que el pecado reine en vuestro corazón. Entonces, lamentablemente, el pecado está ahí. El Señor nos enseñó a orar, Padre, perdona nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa nuestras deudas, nuestros pecados? Entonces, eso Cristo decía, nos enseñó a orar. ¿Qué significa? Que todavía vamos a seguir pecando, pero no van a perder la salvación. La salvación, olvídese, no se pierde. No es para que usted viva como quiera, pero la salvación no se pierde. Usted no puede caer de la salvación. Nunca caerá. ¿Sabe por qué? Porque Cristo prometió. Ahora usted no puede vivir una vida de pecado, porque dice todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, la palabra es, creo que es peripateo, no me acuerdo bien en el griego. Es peripateo, pero significa no anda una vida de pecado, en ese sentido. No se pierde la salvación. Acuérdense en Romanos 10, versículos 28 y 29, porque dice, yo le doy vida eterna, y nunca perecerán. Y escuche, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado más grande que todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Él es el que justifica, amados. ¿Quién es el que va a condenar? ¿Quién es? Si Él es el que dice, son míos. Entonces sí puede pecar usted. Y si usted se duele, en verdad, es un cristiano, está luchando. Dios quizá le está mostrando algo. Conmigo ha trabajado muchas veces hasta cuando yo era medio como Rocky, ¿vio? Y soy todavía medio así. Me tenés que pegar varias veces para que me caigan. Creo que Dios me pegó una sola y me noqueó. Era muy orgulloso, muy orgulloso. Y me noqueó, y ya siendo cristiano. Pero me aprendí de verdad eso. Pero uno no pierde la salvación. En el sentido, nadie te puede amar. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él tiene que trabajar eso en nosotros para que podamos participar de su santidad. Ya tenemos vida eterna, dice la Biblia. Entonces, la persona no puede morir. En el sentido de morir, entiéndame, estar separado de Dios, en ese sentido. Hay otra doctrina, creo que en el capítulo 17, que llama, ya lo vamos a ver más adelante, llama la perseverancia de los santos. Entonces la persona no pierde la salvación. Dios hace que perseveren. Vamos a ir al punto número 6 para terminar ya directamente. Bien cortito. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos los sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Y bueno, esto es muy cortito. ¿Qué toca el punto número 6? Que la justificación de los creyentes en el Antiguo Testamento, ya lo tocamos nosotros, fueron justificados de la misma forma que nosotros. Nosotros no sé qué línea del dispensacionalismo, porque hay varias ramas y no quiero pecar diciendo, ellos dicen esto. No estoy seguro en cuál de ellos, creo que la antigua, porque los de ahora creo que hay una rama que no, pero por las dudas no lo voy a nombrar porque no me acuerdo bien cuál de ellos.
creían que los del Antiguo Testamento habían sido justificados, vamos a decir, por parte de obras. No me lo acuerdo bien, por eso no los quiero nombrar a ellos y los dejo afuera, no sea que peque diciendo un falso testimonio. Pero así voy a decir lo que creemos nosotros, la justificación de los creyentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esto ya lo decía donde lo vimos, fue por gracia, igualmente que nosotros, en la fe, vas a decir, creyendo en la obra, por tipos y sombras que se hacían en esa época. Ya lo vimos cuando estuvimos viendo el pacto ese de gracia, en el capítulo 7, versículo 3 del pacto de gracia. Estuvimos viendo la justificación, o sea, del creyente, o sea, en el Nuevo Testamento ahí. Entonces, todos vamos a decir, lo que estuvieron, lo que estuvimos viendo en el pacto, la teología pactual que estuvimos viendo, es esos que estaban, ¿cómo puedo explicarlo? Que habían creído en la promesa. Acuérdense que habían salvo y no salvo, ¿se acuerdan? La simiente espiritual y según la carne. Pero aquellos que habían creído, o sea, que fueron justificados por la gracia a través de la fe, ¿no? ¿A virtud de qué? De ese pacto, vamos a decir, el pacto de gracia, acuérdense, porque estuvimos hablando de la diferencia entre el presbiterianismo y entre nosotros, bautista particular. Pero la idea era así, si se olvidaron. El pacto de gracia estaba en forma de promesa. Escuchen, no es una nueva administración, nada de eso. Que estaba ahí, o que ya el pacto de gracia estaba vigente. No estaba vigente nada, porque Cristo no había muerto todavía y su sangre no había sido derramada. El nuevo pacto es nuevo pacto, no es nueva administración, el nuevo pacto. Pero ¿cómo fueron salvados entonces esos creyentes? Y todavía, bueno, porque el pacto de gracia estaba en forma de promesa, y ellos creyeron esa promesa por la que ellos, vamos a decir, fueron salvos en esa promesa que se prometía. Pero no es que el pacto de gracia estaba establecido, ya estaba ahí, y ahora este nuevo pacto es una nueva administración para traer cosas lo que quiera. El pacto, vamos a decir, membresía mixta, salvo y no salvo. No, nuevo pacto, solamente gente que nació de nuevo. Ahora, ¿cómo son salvos? Bueno, fueron salvos por lo mismo, por lo que vimos en el capítulo número 8 de la sangre retroactiva de Cristo, que ellos creyeron en eso, y por lo mismo que Abraham fue justificado, Pablo que creyó, en ese sentido, y así. Voy a terminar con esto. Se avecina, amados, como dije al principio, un juicio donde todos, no va a haber nadie, ni los mejores santos que usted pueda creer, que no se va a escapar de eso, de ese juicio. Así como hubo un diluvio y vino el Señor, así hay una segunda venida. Y Dios va a parar, escuchen, voy a cerrar con un texto, espero que lo puedan encontrar, y es, si no me equivoco, es en Apocalipsis 20, escuchen, versículo 11. Y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Algún día se va a abrir el libro, no sé si literal o no, porque Dios no necesita eso, pero para que podamos entender nosotros.
Y el hombre va a ser juzgado por sus obras. ¿Cómo? La salvación no es por gracia. Lo que sucede es que el juicio es por obras. Y si usted confía en sus obras, en ese día cuando Dios le dice, ¿qué tienes para alegar contra mi ley? ¿Por qué no la cumpliste? Y usted va a compadecer por las obras. ¿Pudo cumplir eso? ¿Puede tener un poco de que le resplandezca un poco? El Espíritu Santo le haga entender esto. Va a compadecer por sus obras. Todas sus cosas que hizo, sus pensamientos cuando no nos veía, todo va a ser expuesto. Y si no tiene un abogado en ese día para contar, ¿quién lo va a defender? Incluso aquel que va a estar parado así y va a abrir el libro, va a ser aquel mismo que usted ha rechazado. Pero si usted ha confiado, va a tener quien lo represente a usted. Y es el Señor Jesucristo. El Señor y el Espíritu Santo le pueda mostrar, si usted no está en Cristo, la horrenda lago de fuego y la ira del Señor que le espera si usted rechaza y pisotea la sangre de Cristo. Cuando Él ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado su justicia, nos ha provisto de aquello que Él demanda. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, estamos frente a usted. Sabemos que algún día estaremos parados ahí. Confiamos plenamente, Señor, en el Señor Jesucristo. No nos fiamos de nada, Señor, de nuestras que podamos haber hecho, Señor, sino en la obra que Cristo ha hecho en la cruz, Señor, en su vida activa y pasiva, Señor. Confiamos plenamente, Señor. No sabemos si hoy puede ser el último día, el último sermón que pueda escuchar una persona, la última vez que pueda predicar. Por eso que si nosotros nos afianzamos y no dejamos una salvación tan grande para mañana, porque hoy, Señor, es un tiempo de gracia y no sabemos cuándo se puede cerrar la puerta, Señor. Así que le agradecemos, Señor, y como le encomiendo el sermón del domingo pasado, Señor, le agradezco a aquellos que estuvieron escuchando su palabra, Señor, aquellos que decidieron acercarse a su Padre Celestial, dejando muchas cosas de lado, Señor. Algunos han sacrificado incluso familia y el día del Padre, que es el Padre terrenal, pero han venido acudiendo, Señor, a usted que es el Padre, pero el Padre Celestial, Señor, sabiendo lo que usted ha hecho y le ha dado, Señor, y a su Hijo amado, Señor. Y, Señor, le pido por el domingo que viene sobre la adopción, Señor, de la cual, Señor, pasamos a ser hijos suyos, Señor. Y, Señor, aunque muchos no tenemos padres, lo tenemos a usted, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.